Muy buenas tardes. Agradecemos la asistencia a todos los presentes a este octavo Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable en la Universidad de Alicante, España. Nosotros somos Víctor Fernando Medina Martínez, José Antonio García Ayala y Blanca Margarita Gallegos Navarrete, procedentes del Instituto Politécnico Nacional en México, particularmente de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, en su sección de estudios de posgrado e investigación. La ponencia que les venimos a presentar el día de hoy se intitula Recurso turístico, reinterpretando el término desde una perspectiva humanista. A lo largo de esta presentación, nosotros les daremos a conocer desde nuestra perspectiva las dos visiones con las cuales cuenta el turismo, cuáles son sus características, cuáles son sus componentes fundamentales y cómo es que estos pueden ser abordados a lo largo del fenómeno turístico que hoy en día engloba el mundo. Asimismo, recuperaremos el término particular de recurso turístico, tomando en consideración ambas visiones, transitando hacia una reinterpretación que vaya mucho más allá de la visión positivista cuantitativa con la que actualmente y de forma somera suele ser relacionado. Para comenzar, abordaremos las dos visiones del turismo que hemos logrado caracterizar a lo largo de nuestra investigación. Comenzamos con una visión positivista cuantitativa, la cual a muy grandes rasgos pudiéramos hablar que es la visión institucionalizada para el turismo a lo largo del mundo. Incluso, como podemos observar en la lámina, definimos el turismo como un fenómeno social, cultural y económico, que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual. Puede ser por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros, y estos viajeros pueden ser bien turistas o excursionistas. Recordemos el origen del término a partir de la necesidad o no de la pernocta, residentes o no residentes, es decir, originarios del espacio en el cual visitan o realizan las prácticas de turismo. Asimismo, se considera que el turismo abarca sus actividades y por lo tanto algunas de ellas suponen un gasto turístico. La fuente de esta definición tan institucionalizada es propiamente la Organización Mundial del Turismo en su glosario de 2023, en la cual pudiéramos rescatar elementos de valor como lo es el fenómeno social, cultural, económico. En este punto, nosotros comenzamos a reflexionar acerca de si realmente el turismo es solamente un fenómeno social, cultural y económico. Realmente, ¿cuál es el trasfondo que existe detrás de esta caracterización? ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo? El turismo tiene una visión científica, el turismo tiene una visión industrializada. Realmente, ¿cómo nosotros podemos caracterizar las propiedades con las que cuenta el turismo? Asimismo, pudiéramos realizar una crítica en torno a cómo es que se caracterizan propiamente los recursos turísticos. Sobre esto es lo que versaremos un poco más adelante con respecto a la reinterpretación que es necesaria para poder encontrar una propuesta alternativa a la teoría del turismo contemporáneo. Complementariamente, tenemos una visión humanista de corte cualitativo, en la cual, a definición propia, pudiéramos considerar el turismo como una práctica humana cuya principal finalidad es el viaje, el cual, de acuerdo con su propia naturaleza genética, es capaz de alterar el significado del tiempo, del espacio, la historia, la memoria e incluso la esencia misma del ser en sus distintas dimensiones. Este viaje puede acarrear consigo implicaciones inesperadas y sorpresivas. Desde esta perspectiva, retomamos lo enunciado por el doctor Napoleón Rosario Conde, quien menciona que el turismo debe de ir más allá de la necesidad económica, de este beneficio lucrativo que buscan los prestadores de servicios turísticos. Debemos tener una conciencia mucho más allá de lo que pudiera representar un beneficio económico para unos o para otros. Debemos de transitar hacia una perspectiva más integrativa, que considere los factores de necesidad de todos los actores que representan o que juegan un papel relevante en la actividad turística moderna. Pudiéramos rescatar elementos de valor como el viaje, la hospitalidad y el ser. Recordemos la esencia del viaje, aquellas peregrinaciones de la época antigua,
aquellas situaciones en las cuales las personas transitaban de un lugar a otro con la intención de conocer más, de ampliar su conocimiento, la hospitalidad, la necesidad por sentirnos en casa estando fuera de la misma, esta necesidad de autorrealizarnos, no solamente desde una perspectiva de un beneficio económico, sino estaríamos hablando de una situación un tanto más espiritual. Y no necesariamente requerimos profundizar en temas religiosos, sino en nuestra autorrealización personal. ¿Cómo es que un viaje es capaz de cambiarnos? ¿Cómo es que nosotros mismos podemos identificar un cambio posterior a un viaje? Estos son elementos de valor que hemos reconsiderado y que reinterpretamos hacia un usufructo del término recurso turístico, no solamente desde una perspectiva positivista cuantitativa en la cual priorizamos el gasto, la erogación de un recurso económico, las noches pernoctadas, en las cuales convertimos al turista en una cifra más, sino transitamos hacia la consideración de un turista desde una perspectiva humana cualitativa, en la cual le damos un espacio de relevancia en la sistematización del turismo, en la cual tomamos en cuenta la posibilidad de la autorrealización y cómo es que esta persona puede llegar a inferir y cómo puede llegar a incidir de forma relevante en el sistema turístico y a la vez en el fenómeno social, cultural, económico. No nos cegamos a conocer o a ser parte del entorno capitalista globalizado en el cual vivimos. Solamente invitamos a la reflexión con respecto a la posibilidad de tomar en consideración factores que hasta el momento han sido opacados por otros de mayor relevancia, al menos a consideración de las grandes instituciones capitalistas que hoy en día dominan la industria turística. En este aspecto, identificamos un punto de quiebre entre las visiones del turismo. Identificamos que debemos comprender el fenómeno a partir del pensamiento complejo de Edgar Morin, puesto que por definición y naturaleza propia, toda acción o actividad social es compleja. El turismo lo pudiéramos caracterizar de acuerdo a este paralelogramo, tomando en cuenta aspectos como las motivaciones, el espacio, las actividades, el tiempo, el territorio, cómo es que éstas coadyuvan al desarrollo como tal de la actividad. Pudiéramos hablar incluso de enfrentamientos entre la realidad interpretada y el imaginario social. ¿Cuál es el escenario que nosotros consideramos como idóneo? Aquel de la autorrealización. ¿Cuál es realmente la realidad contra la que nos enfrentamos? ¿Cuáles son los elementos en el mundo tangible en el cual vivimos ontológicamente? Finalmente, ¿cuál es la realidad que nosotros interpretamos a partir de nuestras vivencias? Este es un punto de quiebra entre las visiones del turismo. ¿Cuál es realmente la visión del turismo que poseemos como prestadores de servicios o como turistas, como espectadores de la actividad turística propiamente, como un elemento componente más del espacio turístico en el cual se desarrolla la actividad? Finalmente, tomamos en cuenta la posibilidad del recurso turístico desde la perspectiva positivista cuantitativa, en la cual ha habido diversos autores que lo han asimilado o lo han definido de distintas formas. Por ejemplo, Ramírez Blanco considera que un atractivo turístico es un sinónimo de recurso turístico. Asimismo, Miguel Ángel Acerenza identifica los atractivos turísticos como el componente más importante del producto turístico. ¿Realmente todo lo relacionado con el turismo es un producto? Estamos hablando de la creación de experiencias. No necesariamente debemos cuantificarlo, no necesariamente debemos llevarlo hacia este punto de quiebre relacionado con la visión económica capitalista. Finalmente, y en la lámina ilustrativamente, tenemos la definición de Roberto Bullón, quien considera que el recurso turístico es la materia prima que permite la planta turística, considerando equipamiento e instalaciones con la finalidad de que éstas operen. ¿Realmente podemos considerar a los recursos turísticos como una materia prima? ¿Realmente podemos materializar y tangibilizar todo aquello que promueve la actividad turística? Es un espacio para reflexionar este tipo de elementos. En la lámina podemos ver una caracterización gráfica de cómo algunos destinos se niegan a recibir más turismo. Se caracteriza que el turista hace un lugar de miseria su lugar de vivienda, con base en sus prácticas culturales, económicas, políticas. En este punto es donde cabe la pena la posibilidad de reflexionar hacia la construcción de una visión del turismo mucho más equitativa, una consideración del recurso turístico desde una perspectiva humanista cualitativa,
en la cual seamos capaces de considerar el concepto de legado, la consideración de qué es lo que vamos a legar a las generaciones futuras y cómo es que éstas pudieran llegar a preservarlas por muchos más años, no solamente desde una perspectiva económica, sino desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social, hacia el hermanamiento de los pueblos, situación que desde un inicio y demagógicamente el turismo ha perseguido por más de 5 décadas. Para hacer una reinterpretación del término de recurso turístico desde una visión humanista, se implementó una metodología interpretativa basada en el método de la hermenéutica profunda de John B. Thompson, compuesto por dos fases, para hacer una reconfiguración fundamentalmente del término recurso usado en el argot turístico, que lo asemeja al concepto de patrimonio, que cuenta con una amplia riqueza semántica y filosófica. La primera fase es la hermenéutica de la vida cotidiana, donde identificamos cómo la palabra recurso es conocida coloquialmente como un instrumento, medio, bien o ayuda del cual un individuo se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad, mientras que el vocablo turístico hace referencia a su vínculo o pertenencia al turismo, que es comprendido generalmente como una actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer parte de un país por placer. Así, un recurso turístico es el conjunto de instrumentos, medios, bienes o ayudas capaces de atraer por sí mismos viajeros, haciendo posible el turismo. La segunda fase es el marco metodológico de la hermenéutica profunda, integrada en principio por el análisis sociohistórico, donde se vio cómo en Occidente desde el Renacimiento se instauró, según Karl Marx, un sistema económico capitalista, seguido de una visión antropocéntrica de origen europeo, la cual concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo, supeditando lo externo a este, desde los seres vivos hasta el cosmos, a las necesidades y el bienestar del individuo para elevar su calidad de vida, significada como el estado personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para éste. Así, la palabra recurso está asociada a la utilidad, a la disponibilidad limitada y al potencial de agotamiento o consumo de instrumentos, medios, bienes o ayudas que sirven para conseguir un fin o satisfacer una necesidad sujeta a los intereses de un ser humano o conjunto de estos. En relación con el turismo, cuando éste aparece después de la Segunda Guerra Mundial dentro de un racionalismo económico derivado del sistema capitalista, este es concebido como una ocupación, actividad o trabajo realizado para obtener ganancias o beneficios, principalmente mediante operaciones comerciales, comprando y vendiendo mercancías o servicios identificados como productos turísticos, es decir, como objetos o acciones que se elaboran o intervienen para el consumo o utilidad de los individuos. Así, estos productos turísticos estarán integrados por las prestaciones de los recursos turísticos y los servicios e infraestructuras del sitio que motiva el viaje, indispensables para satisfacer las necesidades de los turistas, siendo aquellos instrumentos, medios, bienes o ayudas de calidad los elementos clave para atraerlos, ya que el destino geográfico involucrado debe tener propiedades tangibles o intangibles, ya sean naturales, históricas o culturales, que provoquen en los visitantes un poder de atracción que lo convierta en un lugar de interés para ellos. Desde esta visión, todo recurso turístico lleva implícito el estudio de la potencialidad y de la posibilidad del uso de los atractivos del lugar con el fin de evaluar su capacidad para convertirlo en un destino del turismo, que sea negocio principalmente de las grandes empresas de hospedaje, alimentación, movilidad y entretenimiento, dejando en el mejor de los casos algunas ganancias a los vecinos y avecindados de este sitio. Así, con este interés capitalista, estos recursos se convierten en productos que son ofrecidos como atractivos naturales, históricos, culturales, socioeconómicos o de infraestructura de utilidad para el turista. Al análisis histórico le sigue el discursivo,
dentro del marco metodológico de la hermenéutica profunda, donde se vio que los profesionales del turismo con formación positivista, cuantitativa, empirista y determinista siguen discursos como el de la Organización Mundial del Turismo, donde el recurso turístico es la totalidad de bienes de un ámbito geográfico específico capaz de atraer por sí mismos viajeros que hacen posible el turismo. En América, estas concepciones antropocéntricas son predominantes, dejando de lado el desarrollo de otras provenientes de las cosmovisiones de los pueblos originarios de cada región de este continente, que se acoplen más a la forma de ver y actuar sobre su realidad local, según su propia identidad colectiva, siendo alternativas para entender el universo que rodea al ser humano como parte del omniverso al cual pertenece. En ese sentido, en el ámbito académico latinoamericano, el concepto antropocéntrico calidad de vida ha sido analizado críticamente, construyendo un discurso que lo contrasta con la concepción del buen vivir sudamericano, planteada como alternativa a la crisis civilizatoria producto del fracaso del modo de vida capitalista, fundado en contextos occidentales fundamentalmente eurocéntricos que buscan el desarrollo entendido como la acumulación y crecimiento económico lineal a costa de lo que rodea al individuo. Esto se hace desde una visión ecocéntrica, que engloba un conjunto de éticas que creen en el valor inherente de toda la naturaleza y consideran moral integralmente a los ecosistemas, a la biosfera y a la Tierra, para instaurar un pensamiento que gira alrededor del omniverso, y no del ser humano como rey de la creación y poseedor de todo lo que lo rodea. En Mesoamérica, entre las alternativas al buen vivir está el Lequil Cuslejal, la vida buena de los mayas celtales, entre otros conceptos donde el elemento comunitario es esencial. Para la mayoría de los indígenas de México y Centroamérica, vivir bien significa estar serenos, tranquilos, sin dificultades. En ese sentido, el Esmalalil Quinal, la paz de los celtales, que describe un estado de silencio y de armonía con el ecosistema, está indiscutiblemente unido a su buena vida, como lo explica Antonio Paoli. Conceptos como estos son básicos para redefinir al turista, que antes de la Segunda Guerra Mundial era identificado como forastero o viajero, al igual que la práctica que realizaba era concebida no como turismo, sino como viaje o tour de aprendizaje y formación de vida, y así concebía el recurso turístico como un patrimonio legado por nuestros antepasados, que debe ser conservado y enriquecido de acuerdo al bienestar común de todos los seres vivos que habitan el planeta, para ser heredado a las nuevas generaciones, no para que lo usufructen, sino para que actúen en comunión con éste. Con ello se construye un concepto de patrimonio turístico entendido no como un recurso desde la concepción capitalista antropocéntrica, visto como una reserva susceptible de ser explotada, regenerada y conservada con el fin de obtener un desarrollo económico, sino como un bien heredado que permite su apropiación física, simbólica y emocional de forma democrática, desde una sustentabilidad guiada por la racionalidad ambiental en el sentido de Enrique Leff. La racionalidad ambiental es una puerta de entrada a la forma como el hombre da sentido a lo ambiental, a la noción de naturaleza y a ese entramado axiológico del ambientalismo, desde un diálogo de saberes capaz de integrar la diversidad cultural, los potenciales del ambiente, la equidad y la democracia, como valores que sustentan la convivencia colectiva y construyen un nuevo contrato social, donde la sustentabilidad de todos los recursos es un modo de vida. Por último está la reinterpretación del marco metodológico de la hermenéutica profunda, donde se conciben a los recursos turísticos como legados del patrimonio histórico, cultural, natural, revalorándolos dentro de procesos de gestión sustentados en el conocimiento tradicional, el cambio tecnológico y el manejo sustentable de estos bienes reapropiados socialmente como parte de un ecosistema. Así, el patrimonio, entendido como un conjunto de bienes heredados, tangibles e intangibles, susceptible de estimación por sus valores históricos, culturales, ecológicos, económicos y de todo tipo, debe ser conservado y enriquecido para las generaciones futuras del planeta.
un patrimonio turístico cuyos valores legados sean tratados dentro de una interrelación armónica y respetuosa entre la comunidad y la naturaleza, como parte esencial para alcanzar la buena vida celtal, porque tan solo se vive bien cuando los que vivimos bien somos todos, los humanos de la comunidad y los demás seres vivos del universo, como parte de un estado colectivo y no individual de carácter capitalista y antropocéntrico, pues no se vive bien solo, sino que somos nosotros los que vivimos bien, un nosotros como totalidad de seres humanos y no humanos, como le explica David Pavón Cuellar. Así, el patrimonio turístico es un recurso apreciable que permite la viabilidad de todos los seres vivos, encaminado a ser apropiado física, simbólica y emocionalmente en colectividad por los habitantes de este destino asociado al turismo, que por el bien común establecen una relación armónica y respetuosa con la naturaleza, produciendo experiencias de viaje, estancias y pernoctaciones fuera del lugar de origen enriquecedoras, sustentadas en la singularidad, la autenticidad y aquello que hace de este sitio memorable, a ser vivido principalmente por sus vecinos y avecindados, y cuyos valores son manejados en común acuerdo por todos los actores interesados, con base en sentidos de corresponsabilidad, pertenencia socioterritorial, arraigo al territorio y apego a la comunidad. Continuamos con las reflexiones sobre el viaje motivado por el patrimonio legado para la vida buena. En esta reflexión es importante diferenciar entre lo que es el patrimonio cultural y el legado humano, pues aunque ambos conceptos parecieran referirse a lo mismo, no son sinónimos, pues el patrimonio cultural se refiere a los objetos o bienes, materiales o inmateriales, que han sido creados por la humanidad dentro de un determinado contexto cultural y cuyo valor y permanencia en el tiempo se convierten en legado para generaciones posteriores. Entonces, el legado se refiere precisamente a la característica de transmitir este patrimonio y sus valores de generación en generación. En la actualidad, este legado va más allá de lo local. Existen lugares cuyo patrimonio los convierte en un legado hacia toda la humanidad y que por lo tanto son atractivos para los visitantes que constituyen el turismo del lugar. Entonces se habla que estos lugares tienen recursos turísticos y el legado humano derivado de su patrimonio se cosifica, perdiendo muchas veces, por la actividad turística, aquello que lo hacía valioso. Un ejemplo, pues, es Venecia, que su mismo éxito, pues, lo está llevando al riesgo de perderse. En este caso, hay una dialógica entre el patrimonio y su característica como legado humano y su utilidad como recurso turístico, así como su explotación para el desarrollo económico. Estas dos posiciones aparentemente contrarias debieran conciliarse para que el legado humano no se pierda y los valores patrimoniales tangibles e intangibles de un lugar, más allá de un recurso, sean una oportunidad para los visitantes o turistas de conocer, aprender, valorar y disfrutar dicho legado. Y donde esta actividad tenga una derrama económica hacia los habitantes, sin dañar sus costumbres y tradiciones, y menos aún desplazarlos de su lugar de origen. De este modo, el turismo se convierte en una fuente importante de apoyo y colaboración para la preservación y valoración del patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio debe ser disfrutado de manera responsable por los visitantes, cuya motivación suele ir más allá del mero placer y constituye un medio de cultivo espiritual. Cuando se habla del disfrute de los visitantes, hay que considerar que se trata de una acción sustantivada a partir del goce relacionado con el placer. En cuanto al cultivo espiritual,
Cuando se habla del ser humano, según sea el enfoque, se habla de una unidad formada por el alma, el cuerpo y el espíritu, donde el cuerpo es la parte material, el alma la psique y el espíritu como su esencia, relacionada generalmente con el trascendente. También se considera como una unidad bio-psicoespiritual y social, donde la dimensión espiritual es la más importante, pero no anula las demás áreas. Desde estos puntos de vista, el turismo cultural no solo es el medio de disfrute o placer, sino que también es alimento del espíritu y conlleva al desarrollo más intrínseco del ser, donde confluyen el intelecto, las emociones y la creatividad. Se dice que el espíritu es el verdadero núcleo del ser humano y el lugar esencial de nuestra existencia. De ahí que las personas que viajan, algunos buscan alcanzar la vida buena, mientras que otros solo quieren la buena vida. Estos dos conceptos tienen implicaciones diferentes. Mientras que la vida buena se considera una vida con dedicación al trabajo, al servicio de la sociedad, el cultivo de la inteligencia espiritual y la alegría de vivir como meta deseada, la buena vida se relaciona principalmente con el acceso a riquezas, lujos, comodidades e influencias en la sociedad. De ahí que muchos buscan este concepto de VIP, Very Important Person. Y esta es la meta más buscada en la actualidad. Esta forma de pensar, relacionada con las ventajas económicas, ha llevado a una sociedad centrada en el dinero y la percepción de los sentidos para el placer. Todo vale con tal de vivir bien. Entonces, los visitantes que buscan viajar a los lugares considerados con atractivos turísticos no buscan el cultivo del espíritu, sino el placer por el placer, perdiendo todo interés por proteger, cuidar y conservar el patrimonio, sea natural, cultural, histórico o de cualquier otra índole. De ahí que es importante en la promoción turística sensibilizar a los visitantes para crear una nueva conciencia menos depredadora y más cuidadosa y solidaria con el patrimonio que hace atractivo a un lugar para ser visitado. En este sentido, es importante resignificar el concepto de recurso turístico y cambiar su visión, pasando de pensar este concepto como aquellos bienes que pueden ser explotados y utilizados de manera indiscriminada, a pensar el recurso turístico como algo vivo que tiene valores dignos de conocerse y cuya apreciación lleve al cultivo del espíritu de los visitantes y habitantes, que de esta manera puedan revalorar y proteger el legado humano que dejaron generaciones anteriores, y de esta manera disfrutar y llegar de manera conjunta tanto a la vida buena como a la buena vida, en donde lo deseable es que la primera prime sobre la segunda. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.